Listo. Muy buenos días. Mi nombre es Carlos Castañeda. Les agradezco a todos su presencia y en especial por ser un sábado que estamos todos llenos de actividades. Le agradezco a nuestros ponentes y a nuestro invitado internacional. Vamos a realizar la primera sesión de nuestro curso multidisciplinario. Se trata de cáncer de mama luminal en premenopáusica, una actualización en el manejo. Tenemos tres grandes conferencistas. Nuestro expositor, el doctor Cristian Villanueva, médico oncólogo con estudio de posgrado en medicina oncológica en la Universidad Louis Pasteur y en la Universidad de París, Francia. Actual jefe del Departamento de Ensayos Clínicos del Centro Cancerológico Grand Montpellier en Francia. Es jefe del Departamento de Oncología Hospital Universitario Besançon, Francia. Investigador principal en múltiples ensayos clínicos de cáncer de mama y estudios de investigación translacional. Autor y coautor de múltiples publicaciones internacionales. Luego tenemos al doctor Henry Gómez Moreno, bien conocido por todos nosotros. Es un médico oncólogo con estudio de posgrado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, máster y doctor en medicina por la Universidad Cayetano Heredia y por el CENIO de España, actual director ejecutivo del Departamento de Oncología del INEN, investigador principal en múltiples estudios y creo que no necesita mayor presentación. Finalmente, la doctora Silvia Falcón Lizarazo, oncóloga clínica con estudios de posgrado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, fellowship en cáncer de mama en diversas instituciones, incluyendo el Memorial Sloan Kettering, su directora actual del Centro Oncológico Aliada, directora ejecutiva en la Unidad Interdisciplinaria de Cáncer de Mama del Centro Oncológico Aliada e investigador principal en diferentes estudios. Esta actividad la realizamos gracias al apoyo del Laboratorio Novartis, que siempre están apoyando la educación médica continua. Sin más, los dejo con la charla del doctor Cristian Villanueva. Muchas gracias. Lo dejo con ustedes, doctor Villanueva. Comparto mi pantalla. Bueno, buenos días a todos. Me imagino que, como en todo el mundo, cada uno está en su casa. Yo estoy hablándoles desde Francia, vivo en la ciudad de Montpellier, así que ya aquí ya son las 6:30 de la tarde, casi en veranito. Vamos a presentarle, tengo 20-25 minutos para hablarle sobre el manejo del cáncer de mama luminal en pacientes premenopáusicas, sobre todo lo que implica la primera línea terapéutica en este tipo de patología. Vamos a ver si funciona mi ecrán. Bueno, esos son mis conflictos de intereses. Fundamentalmente todo lo que es board y consultas de expertos acá en Europa, con Lilly, Pfizer, Novartis, AstraZeneca, MSD, Pierre Fabre y desde hace muy poquito con Daiichi. Bueno, para empezar, tenemos muy buenas noticias con el cáncer de mama metastásico. Un poco este nuevo panorama se empezó ya a gestionar desde que Fátima Cardoso organizó la primera conferencia ABC en Lisboa, ya hace 7 u 8 años. Eso implicó un avance importante y de alguna forma empezó a preparar el terreno a lo que estamos viviendo hoy, sobre todo porque creo que uno de los conceptos más importantes es que gracias a toda la innovación terapéutica que hemos podido tener estos últimos 7 años, eso nos ha llevado a consolidar conceptos muy importantes que aunque creeríamos que no están claros, creo que es importante que lo señalen. El primero de ellos es que un paciente con cáncer de mama metastásico en situación premenopáusica necesita una castración ovárica. Eso es necesario, es obligatorio, es parte de la buena práctica médica. Hay un gran metaanálisis que ya fue publicado hace más de 20 años
que confirma que hay una disminución de la mortalidad del 20%, hay una mejora en la sobrevida sin progresión del 30%, y tenemos casi más del 30% de respuesta en los pacientes que están castrados asociados con la hormonoterapia. Esto lo recalco porque, para sorpresa, incluso acá en Francia, hasta hoy me encuentro a veces con sorpresas de pacientes jóvenes que todavía no han iniciado la castración, incluso ya en el curso del tratamiento. Este es un primer concepto importante de retener. El segundo es que, gracias a todos estos avances, hemos podido definir conceptos. En cierta manera son conceptos arbitrarios, pero es muy importante para poder organizar nuestras estrategias terapéuticas. El concepto de resistencia primaria, el cual implica una rápida progresión durante los primeros 6 meses del tratamiento hormonal en situación metastásica, o durante los primeros 2 años cuando decidimos hacer un tratamiento hormonal adyuvante. El concepto de resistencia secundaria, que implica una progresión a partir del segundo año en situación adyuvante hasta el primer año después de haber finalizado el tratamiento, o en situación metastásica una progresión más allá del 6º mes. Esto es muy importante porque en base a esto vamos a organizar nuestras estrategias terapéuticas y vamos a elegir la mejor combinación de una hormonoterapia con una terapia dirigida al blanco. El tercer punto muy importante, y eso lo estamos viendo ya desde ahora, fíjense que esta es una diapositiva de las prácticas holandesas, pero un poco esto se extrapoló en todo el mundo. Casi el 40% de los pacientes en primera línea metastásica con enfermedad visceral usaba quimioterapia, la elección de los médicos, y hoy ese porcentaje está cayendo a casi el 10%. Y la de última definición, esto de crisis visceral, lo cual ha sido innovada en el último ABC5, el cual no solamente incluye la crisis visceral, la cual todos conocemos, sino hay un agregado a la definición, que es una especie de concepto anticipatorio de lo que es la crisis visceral, que eso, en base a la experiencia que todos ustedes tienen, que nosotros tenemos, sabemos que hay pacientes que no necesariamente están en crisis visceral, pero van a caer en crisis visceral en semanas o en días. Eso también hace parte del concepto e implica como decisión una primera línea de quimioterapia. Confirmando lo que acabo de comentarles, que casi el 90% de los pacientes hoy en situación premenopáusica o en situación menopáusica tienen como indicación en primera línea una hormonoterapia asociada a un inhibidor de ciclina. El gran cambio ha sucedido en estos últimos 2 años, en donde hemos podido acceder a los datos de sobrevida global positivo, algo que ha sido muy raro, algo que ha sido muy discutido durante muchos años. Yo me acuerdo en la época en donde tratamos de discutir un poco el tema de bevacizumab y la ausencia de sobrevida global, un poco para justificarlo, era la imposibilidad de llegar, que los pacientes eran muy complejos, que la larga sobrevida implicaba hacer análisis metodológicos también muy complejos, de que las líneas sucesivas alteraban la sobrevida global. Así que era muy difícil de poder confirmar una sobrevida global positiva en estudios metodológicos en pacientes con cáncer de mama metastásico y sobre todo en los pacientes hormonosensibles. Y fíjense que gracias a la llegada de los inhibidores de ciclina, que ya todos conocen, tenemos estudios positivos en sobrevida global, y un poco los objetivos de mi plática es hablar sobre la metodología de sobrevida global, con 2 estudios con ribociclib, MONALIZA 7 en situación premenopáusica, MONALIZA 3 en pacientes menopáusicos, con un perfil de hormonosensibilidad bastante importante. Un tercer estudio positivo, que es el estudio MONARCH 2, con abemaciclib, un medicamento que nosotros disponemos acá en Europa y ustedes en Perú todavía no lo tienen. Y un tercer estudio, que es el PALOMA 3, que eso vamos a hablar más tarde, que fue negativo en sobrevida global, con un perfil de pacientes un poco más resistentes. Y sobre todo, lo que estamos esperando con mucha ansiedad son los 3 estudios en primera línea en la población menopáusica, que es MONALIZA 2, PALOMA 2 y MONARCH 3, que probablemente a finales de este año, casi seguro el año que viene, vamos a tener los datos para saber si la sobrevida global es positiva o no.
Fíjense que esto ha sido una innovación extraordinaria en este tipo de patología. Estos son datos de la sobrevida global en el cohorte ESME. El cohorte ESME es el cohorte de pacientes con cáncer de mama en Francia. La mediana de sobrevida en estos pacientes históricamente llegaba a 42 meses. Y en el estudio MONALISA 7, en la sobrevida global, fíjense que a 42 meses el 70% de los pacientes están vivos, y en los datos actualizados estamos en sobrevidas globales de 60 meses. Pasamos de 42 a 60, lo que da una idea global de lo que implica la innovación terapéutica extraordinaria con estos inhibidores de ciclina. Les voy a hablar del estudio MONALISA 7 porque es el único estudio disponible en este tipo de población randomizado y específicamente dirigido a las pacientes premenopáusicas. Tuve la suerte de participar en el desarrollo de ribociclib, en el programa MONALISA, en el desarrollo de palbociclib, en el programa Paloma y en otros tipos de estudios, y en el desarrollo de abemaciclib en los programas MONARRA. Y cuando me presentaron MONALISA 7, un poco mi consejo a la gente de Novartis era que era un estudio bastante difícil y que implicaba para Novartis muchísimo riesgo. Les recuerdo que cuando MONALISA 7 se abrió para incluir pacientes, todavía no teníamos datos de sobrevida sin progresión de ninguno de los estudios, y en aquel momento las tres moléculas, ribociclib, palbociclib y abemaciclib, se estaban un poco disputando cuál era el que iba a tener estudios positivos. Así que implicaba ya un enorme riesgo. Yo les decía a la gente de Novartis que la población joven, sobre todo, no tiene, tienen más predisposición a tener patologías HER2 positivos o triple negativos, así que yo les decía que era más bien una mala idea, de intentar un poco tratar de demostrar algo en la población premenopáusica, y a causa de eso estuve al límite de no participar. Y después con el tiempo me di cuenta que yo estaba totalmente equivocado, sobre todo porque, y eso es lo que hay que destacar de este estudio, lo primero es el riesgo que asumió Novartis, lo segundo es la originalidad de incluir solamente y de integrar solamente los pacientes premenopáusicos, lo cual en el momento de un poco discutir y concluir los resultados nos da algo mucho más específico, nos da una idea mucho más concreta, ¿sí? Y después era la posibilidad un poco de tratar de avanzar en este tipo de patología en el cual los datos de la terapia combinada no estaban muy claros. Así que MONALISA 7 se llevó a cabo, ya todos conocen los resultados, los cuales los vamos a hablar rápidamente en algunos minutos. Solamente quiero mostrarles que dentro de los criterios de inclusión se aceptaban pacientes con enfermedades no medibles, pero con predominio de lesiones líticas. Eso quiere decir que si estamos con pacientes que solamente tenían lesiones osteocondensantes, no podían participar en este estudio. Existía la posibilidad de ingresar pacientes con una primera línea de quimioterapia, ¿sí? Pero sin tratamiento de hormonoterapia previa, esto es, pacientes con un interesante perfil de hormonosensibilidad, y sobre todo criterios muy estrictos para definir la menopausia, esto es, una fecha de última menstruación dentro de los últimos 12 meses, una definición clásica, sobre todo, y este es un excelente reflejo que hay que desarrollar, confirmar que las pacientes no están embarazadas, que las pacientes no están embarazadas. Este es el reflejo en todos pacientes premenopáusicos en situación metastásica y en situación adyuvante. Y después había criterios de dosajes hormonales, sobre todo el estradiol y el FSH, para pacientes que estaban en tratamiento hormonal adyuvante, sobre todo tamoxifeno, con la posibilidad de integrar un análogo Donsoladex asociado con el antiaromatasa. En aquel momento no estaba muy claro esto de la prolongación del QT, así que existían algunos pacientes que fueron incluidos, los cuales en primera línea recibieron tamoxifeno, esto es, un inhibidor de aromatasa en situación adyuvante y que progresaron durante eso. Así que dosaje hormonal para confirmar la situación de premenopausia, la definición a nivel de la última menstruación, el análisis para embarazo negativo, y si los pacientes estaban ya tratados con análogos,
igualmente un dosaje hormonal que tenía que confirmar que había algo de actividad ovárica. Y por supuesto, criterio de exclusión, la vasectomía bilateral, que implica por definición un paciente menopáusico. Y así nos encontramos con casi 15% de pacientes que habían recibido una quimioterapia en primera línea, un 40% de pacientes que habían empezado su enfermedad metastásica y cerca del 7% de pacientes con un muy corto intervalo de sobrevida después de haber finalizado o durante el tratamiento hormonal adyuvante, lo cual nos lleva a confirmar que MONALEESA 7 fue un estudio que se desarrolló en pacientes con, sobre todo, una enfermedad hormonosensible. Y la curva que ya todos conocen, que esta fue mi sorpresa y fue la sorpresa de todo el mundo y que fue una excelente novedad por lo que acabo de decirle, un estudio original que solamente se consacró a pacientes con enfermedad premenopáusica, el cual concluye a nivel del segundo análisis intermediario que gracias a la combinación de una hormonoterapia, una antiaromatasa, asociado a una castración ovárica con un análogo LH-RH más ribociclib, disminuye el riesgo de mortalidad del 30%. Disminuye el hazard ratio del 30%, lo cual implica como concepto que en cada momento, que es la definición del hazard ratio, es una especie de definición del instante presente, en cada momento la paciente tratada con esta combinación terapéutica tiene 30% menos de mortalidad. Quiero que hablemos un poco de metodología, que es un poco el núcleo de todos los estudios clínicos, en donde trabajamos, en donde diseñamos estudios clínicos, y un poco creo que desde este punto de vista es donde nosotros, los oncólogos, al leer estudios, desarrollamos el espíritu crítico. Quiero hablarles del riesgo alfa, porque en base a eso y en base a lo que leemos, el análisis del riesgo alfa es lo que un poco nos da la seguridad de lo que nos están presentando los expertos o de lo que está escrito en los papeles científicos, es lo que efectivamente se analizó desde el punto de vista metodológico y un poco para confirmar lo que es verídico en lo relativo de la ciencia. El riesgo alfa es ese 5% que ya todos conocen, pero sobre todo hay que tener mucho cuidado con lo que es la inflación del riesgo alfa en base a la multiplicación de test estadísticos, y para eso hay técnicas para que ese riesgo alfa sea del 5%. La inflación del riesgo alfa es una definición muy sencilla. Eso quiere decir que si yo diseño mi estudio clínico con un solo objetivo, sea principal y un objetivo secundario, mi 5% del riesgo alfa tiene que estar consagrado a los objetivos que yo definí de entrada. ¿Esto qué quiere decir? Eso quiere decir que si yo tengo dos objetivos al riesgo alfa, lo tengo que repartir para no caer en el riesgo de multiplicación del test estadístico, ¿sí? Y eso es lo que hizo MONALEESA 7. MONALEESA 7 dijo, yo quiero analizar mi población en sobriedad sin progresión, yo quiero analizar mi población en sobriedad global, así que para evitar la multiplicación de test estadísticos, esto es, que en vez del 5%, quizás por la multiplicación de test estadísticos, mi riesgo alfa suba, entonces las conclusiones no van a ser verídicas. Para evitar eso, ese 5% lo dividió en dos, dividió a 2.5, hizo una distribución, una repartición del riesgo alfa a un 2.5% a la sobrevida sin progresión y 2.5% a la sobrevida global. Y en cuanto a la sobrevida global, metodológicamente, MONALEESA 7 dijo, voy a hacer análisis intermedios, y para eso es exactamente la misma manera de pensar, esto es, para evitar la multiplicación del riesgo alfa, tengo que repartir mi alfa, y lo que hizo sencillamente fue ese 2.5% poner muy poco riesgo alfa en el primer análisis intermedio, un poco más, 1% en el segundo análisis intermedio, y en el análisis final 1.5%. Eso es el punto práctico, desde el punto de vista práctico, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si, por ejemplo, mi estudio es o da un resultado de una pequeña P de 2.5% en mi análisis final, mi estudio va a ser negativo. ¿Por qué?
Porque en mi cálculo previo solamente yo consagré 1.5% en el análisis final, fui gastando el riesgo alfa en los análisis intermedios, y a pesar de que yo lo repartí en una primera instancia aquí, la segunda repartición me lleva potencialmente a un estudio negativo. Por eso es muy importante cuando los expertos o los papeles concluyen, un poco analizar metodológicamente qué es lo que se fue diseñado, para después ver si efectivamente lo que fue diseñado se ve en la práctica y lo que nos están presentando es un resultado verdadero. La sobriedad global Mona Lisa 7 integró, como acabo de decir, de análisis intermedios, algo que es extremadamente importante. ¿Por qué? Primero, porque los análisis intermedios están coordinados y están evaluados de manera permanente por un comité de investigación independiente. Esto es lo que se llama el IEDMC. Esos son expertos que participan y que no tienen ningún tipo de conflicto de interés, obvio que no participan en este estudio clínico y que en permanencia con el metodologista están analizando los resultados. ¿Para qué? Para ver si no hay toxicidad, por ejemplo. Muchos estudios se detienen precozmente gracias a los análisis intermedios porque se ven señales de toxicidad, o porque el estudio quizás va a ser inútil. Eso es desde el punto de vista metodológico. Existe la posibilidad un poco de extrapolarse y saber de manera anticipatoria de que el estudio va a ser negativo, permite ganar tiempo y sobre todo permite también de evaluar la eficacia precoz. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que gracias a los análisis intermedios tenemos las posibilidades de concluir precozmente un estudio y saber en la conclusión, o gracias a la conclusión, que estamos al frente de un estudio que es positivo o que es un estudio negativo. Vuelvo a Mona Lisa 7. Como les acabo de decir, hubo una repartición de riesgo alfa, con muy poquito para el primer análisis, con 1% para el segundo análisis y con 1.5 para el tercer análisis. Mona Lisa 7 fue positivo en el segundo análisis intermedio, con una pequeña P que fue inferior al 1%, les recuerdo, 0.009, lo cual implicó que el estudio de manera precoz concluya de que es positivo, y cuando es así, en análisis final, desde el punto de vista metodológico, nunca se analiza. Cuando nos posicionamos metodológicamente con análisis intermedios y los resultados son positivos en los análisis intermedios, nunca más metodológicamente se va a analizar en análisis final. El estudio oficialmente se detiene en el estudio positivo del análisis intermedio, si es positivo. Si es negativo, continúa para poder ver si en el análisis final es positivo. Eso es muy importante porque muchos de mis colegas esperan un poco la maduración del estudio para poder un poco confirmar lo que el análisis intermedio concluyó. Y esos son conceptos que son falsos, porque el estudio es maduro cuando la conclusión desde el punto de vista metodológico es positiva o negativa, ¿sí? Y lo que sigue después es parte solamente de la observación. Esto es un poco ciencia, esto es lo que metodológicamente se ha adoptado para poder confirmar hipótesis alternativas desde el punto de vista metodológico. Así que el estudio Mona Lisa 7 conclusión final, gracias al segundo análisis intermedio. Este estudio nos permitió ver cosas muy interesantes, sobre todo un beneficio a nivel del tiempo hasta el comienzo de una quimioterapia, lo cual implica como consecuencia calidad de vida, la cual también es positiva en el estudio Mona Lisa 7. Fíjense que gracias a Mona Lisa 7, hoy, eso es lo que yo pienso, eso es lo que las guías europeas también han posicionado como único estudio que consagró a la población premenopáusica y como estudio positivo es la indicación, es la molécula de preferencia. Esto es la utilización de ribociclib asociado a una hormonoterapia más castración ovárica. Tenemos otros estudios que también integraron en cierto porcentaje población premenopáusica. Sobre todo el estudio Paloma 3, el cual tiene cerca del 20% de pacientes premenopáusicos. Paloma 3, les recuerdo,
es la combinación de fulvestrant asociado con palbociclib versus fulvestrant solo, en una población que es mucho más hormonoresistente que lo que conocemos con Monalisa 7. Y el segundo estudio, que es Monarca 2, con abemaciclib, también asociado con fulvestrant, que también es un estudio que integra cerca del 20% de pacientes con población premenopáusica, y en el cual, igualmente que Paloma 3, tiene una concentración de pacientes con pacientes un poco más hormonoresistentes, siendo que Monalisa 7, al igual que Monalisa 3, que Monalisa 3 el 100% de los pacientes son pacientes menopáusicos, integró dentro de su población pacientes generalmente hormonosensibles y con un muy bajo porcentaje de pacientes con resistencia secundaria, ¿sí? Monarch 2 es un estudio en donde yo también participé, que, con abemaciclib, que también, como les dije, incluyó cerca del 20% de pacientes con enfermedad, situación de premenopausia. Es un estudio que también es positivo a nivel de la sobriedad global, con una disminución de la mortalidad del 25%. Por eso hoy este medicamento es nuestra opción disponible en pacientes menopáusicos o en pacientes con resistencias primarias o secundarias, sobre todo porque lo que más nos gusta de abemaciclib, en el cual yo tengo la impresión de que es un medicamento con bastante eficacia en esta población hormonoresistente. Fíjense que en los análisis de subpoblación, las curvas son bien diferentes entre la resistencia primaria y la resistencia secundaria, así que esa es nuestra elección en pacientes menopáusicos o que presentan una resistencia primaria. Y el estudio Paloma 3, el cual es un estudio en el cual hemos hablado mucho, sobre todo porque Paloma 3 fue el primer estudio que se presentó globalmente en el mundo y que mostró un beneficio en sobrevida sin progresión. Es un estudio que es negativo en sobrevida global. Se discutió mucho sobre la sobrevida global negativa en este tipo de población. Se habló sobre que metodológicamente no tenía la power para poder determinarla. Se discutió sobre el tema de que en este tipo de población había una concentración de pacientes hormonoresistentes. Hay mucha discusión atrás de todo esto. Lo concreto es que desde el punto de vista metodológico, Paloma 3, fulvestrant asociado a palbociclib, a diferencia de Monalisa 7, no mostró diferencias en sobriedad global, y sobre todo solamente un 20% de la población que participó de este estudio tenía enfermedad en menopausia, ¿sí? Y Monalisa 7, que voy a ir muy rápido, Monalisa 3, perdón, porque no es el tema de situaciones premenopáusicas, estamos sobre todo hablando de un estudio de población 100% menopáusica, el cual también fue positivo en sobriedad global, con una disminución del riesgo de mortalidad del 28%. ¿Sí? Hoy en Europa nos encontramos con esto, que creo que es muy importante, ¿sí? La Sociedad Europea ha tratado de hacer una escala de beneficio clínico en el cual no solamente integra los beneficios a nivel de eficacia, sino los beneficios a nivel de la calidad de vida. Esto es eficacia, ser positivo en sobriedad global da puntos, ser positivo en sobriedad sin progresión da puntos, tener calidad de vida da puntos. Les recordamos la principal objetivo del tratamiento de estos pacientes es mejorar la sobrevida y tener muy en cuenta la calidad de vida. Y fíjense que este score, que va del 1 al 5, ¿sí? A partir del 3 empieza a ser interesante. Fíjense que el único que tiene el máximo score de 5 es Monalisa 7, porque tenemos la sobriedad sin progresión y la sobriedad global positiva, e igualmente el estudio que mejoró la calidad de vida, así que tenemos 5 para Monalisa 7. Tenemos 4 para Paloma 3, porque la sobriedad global es positiva y porque mejora la calidad de vida. Y el tercer estudio, que incluye población premenopáusica, que es Monarch 2, que tiene la sobriedad sin progresión, que tiene la sobriedad global,
pero que no tiene la calidad de vida, por eso el score es 4. Abemaciclib es una molécula que es muy eficaz, pero que ahí tiene un perfil de tolerancia el cual hay que trabajarlo. Así que un poco ya para concluir en mi media hora, creo que para los criterios de selección en una primera línea terapéutica es muy importante que tengamos en cuenta esto de la metodología científica. Los estudios se hacen por algo, se hacen para demostrar, los estudios hay que ser bastante críticos, pero cuando los estudios muestran sobrevida global positiva, un poco es lo que hemos decidido, ¿eh? La comunidad científica ha decidido eso, ha decidido que cuando los estudios son positivos en sobrevida global y si los estudios metodológicamente están construidos y muestran, como acabo de decirlo de una manera concreta, que la sobrevida global es positiva, es la variable que hay que tener en cuenta para poder un poco priorizar nuestras estrategias terapéuticas. El segundo punto es que para decidir una estrategia terapéutica hay que tener en idea el estatus de menopausia, y como les acabo de decir, MONALEESA 7 es el único estudio en donde la situación premenopáusica está concentrada y evalúa esta estrategia terapéutica. Sin lugar a dudas, el perfil de tolerancia, el perfil del paciente, y algo que es muy importante para ustedes, para nosotros también, la posibilidad del acceso económico. Todo esto, un poco para concluir, siendo de que estamos en una situación bastante interesante de poder elegir, eso es lo que nos ha pasado en primera línea, ustedes eligen entre 2 medicamentos, nosotros podemos elegir entre 3 medicamentos, y cuál es el que vamos a elegir en base a la situación de cada uno de los pacientes. Y fíjense que en esa elección tenemos en cuenta lo metodológico, tenemos en cuenta la situación premenopáusica, tenemos en cuenta la definición de resistencias o sensibilidad, y eso va a llevar a que podamos hacer la buena elección terapéutica para nuestros pacientes en primera línea. Quedo disponible para que después podamos intercambiar conceptos en base a la selección de medicamentos, ¿sí? Creo que un poco en base a estos estudios, para mí la idea es bastante clara, cuál hay que elegir. Yo creo que solamente MONALEESA 7 es la estrategia terapéutica para los pacientes premenopáusicos, ¿sí? Pero quedo disponible para que podamos intercambiar conceptos después de la presentación del caso clínico en el momento de las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Villanueva. Realmente muy clara su presentación y muy didáctica desde el punto de vista metodológico. Ahora los invito a todos a la discusión del caso clínico. Como panelistas ya fueron presentados al inicio de la charla nuestros 2 grandes conferencistas, el doctor Henry Gómez y la doctora Silvia Falcón. Entonces, la presentación ya la hicimos al inicio. Voy a pasar a discutir el caso clínico. Muy bien. Estamos con una paciente mujer de 45 años con antecedentes familiares de cáncer, hermana materna cáncer de páncreas y abuelo materno cáncer de colon. Evaluación genética no mostró mutaciones de línea germinal. Acude a la consulta en julio del 2019. Gesta cero, miomectomía, sinoforectomía, continuaba menstruando a la evaluación. Acude por sintomatología de un nódulo palpable de crecimiento progresivo en la mama derecha de 2 meses de evolución, a la que se agrega dolor lumbar de 2 semanas. El examen físico mostraba una tumoración de 6 centímetros, pero con escaso edema de piel. No se palpaban enopatías. Los estudios diagnósticos con una mamografía, ecografía de mama de julio del 2019, mostraba un nódulo hipodenso, microlobulado y especulado de 4.5 centímetros en el cuadrante superior externo de mama derecha, múltiples imágenes quísticas simples de 3.7 centímetros en ambas mamas, adenopatía axilar derecha
con una cortical de 4.3 milímetros, nódulo irregular de 7.7 en mama contralateral, en la mama izquierda. El estudio anatomopatológico, una biopsia core de la lesión en la mama derecha, carcinoma infiltrante NOS, grado histológico 2, receptor estrogénico 100%, progesterona 70%, ER2 negativo, KI67 en 30-40%, un fenotipo luminal B. Se realizó la biopsia de la mama contralateral del nódulo y era solo una tipia plana focal. Los estudios de extensión, una lesión en la tomografía mostraba la lesión nodular de 4 centímetros en la mama derecha, un ganglio ovalado de 12 milímetros y un área radiolúcida en L2. La resonancia de la columna mostró una lesión que reemplaza la médula ósea en L2. La gammagrafía ósea confirma la lesión hipercaptadora en L2, se realiza una biopsia guiada por tomografía y sale compatible con metástasis del carcinoma de mama. Estas son las imágenes al diagnóstico del 12 de julio. Podemos ver la lesión en la mama derecha, bastante extensa, y en la resonancia del lado derecho podemos ver la lesión en L2. Entonces concluimos en un cáncer de mama derecha, estadio clínico T4N0M1, estadio clínico 4 por metástasis ósea, un fenotipo luminal B por el KI67. Entonces, la primera pregunta, primero quisiera hacer la pregunta a todo el público, ¿no? Vamos a tener 30 segundos para votar. La pregunta sería, y lo pueden hacer desde sus computadoras o desde su celular, ¿no? ¿Qué tratamiento propondría en la paciente premenopáusica mencionada? ¿Bloqueo ovárico más tamoxifeno, bloqueo ovárico más inhibidores de aromatasa, ribociclib, bloqueo ovárico más fulvestrán ribociclib o quimioterapia? Los dejo para que voten. Creo que mientras esperamos los resultados, doctor Villanueva, ¿qué opina de esta paciente? ¿Con qué tratamiento recomendaría empezar? Yo creo que estamos al frente de una paciente premenopáusica y que tiene un perfil de hormono naiva, o sea que es perfectamente hormonosensible, y el paciente que se ajusta perfectamente a los resultados de sobrevida global positivo del estudio MONALEESA 7. Así que yo propondría, como acabo de ver, la opción B, ¿ah? De un inhibidor de aromatasa con castración y ribociclib. Sí, muchas gracias. Doctor Gómez, ¿algún comentario de la posibilidad de fulvestrán con ribociclib? ¿Estaría de acuerdo con lo que ha votado el público? Yo creo que... ¿Me escuchas, Carlos? Sí, perfecto, doctor, perfecto. Yo creo que ya está claro con el estudio de Parfisal que demuestra que los pacientes con tratamiento de novo deben empezar con un inhibidor de aromatasa, y también el estudio de MONALEESA 7 claramente muestra que el inhibidor de aromatasa beneficia con claridad, como mostró Cristian, los resultados a largo plazo. Lo que puede ocurrir a veces es que como tiene una sola lesión ósea, puede existir la tendencia a que se le dé un bloqueo dual, no triple bloqueo, o sea, bloqueo ovárico más inhibidor de aromatasa, y no le den el inhibidor de ciclina, porque pueden decir que es oligometastásica
y tal vez hasta oligoprogresiva. Entonces, en ese plan, siempre viste una tendencia que me gustaría escucharlo a Cristian. Cuando es una selección única ósea, yo tengo claro que hay que darle el triple bloqueo, pero ¿cuál es su posición en este escenario, en su centro donde labora? ¿Cómo estás, Henry? Un placer verte. Yo creo que sí, hay situaciones grises en toda la oncología y cada paciente con cáncer de mama metastásico tiene su historia, tiene su sensibilidad, tiene su extensión. Eh, Estamos al frente de pacientes heterogéneos y enfermedades muy heterogéneas. Yo creo que un poco el concepto que hay que desarrollar con los inhibidores de ciclina es un poco lo que hemos desarrollado con la enfermedad ER2 positivo, ¿sí? La enfermedad ER2 positivo tiene mucho más historia, ¿sí? Tenemos mucho más experiencia. Sin duda hoy, un paciente con enfermedad ER2 positivo, creo que nadie discutiría que hay que poner el mejor tratamiento posible en situación metastásica desde el primer minuto del tratamiento. Esto, doble bloqueo con quimioterapia. Acá estamos exactamente igual, ¿eh? Son pacientes que, a pesar de que podemos un poco relativizar la extensión metastásica, son pacientes jóvenes con enfermedades agresivas porque dio metástasis y hay que proponer la mejor opción terapéutica. El tratamiento hormonal mejora la sobriedad global, pero hay mucha discusión en eso, ¿eh? Entre los estudios que mostraron sobrevidas globales, eso los tenemos al principio, ¿eh? Con tamoxifeno, pero cuando comparamos inhibidores con tamoxifeno, un poco las sobriedades globales son mucho más discutidas. Así que yo creo que al frente de una situación así, si no hay problemas farmacoeconómicos, esto es, si el medicamento es accesible, hay que comenzar con la mejor estrategia terapéutica. Y sin duda, después integrar un tratamiento loco regional quizás a la monometástasis, eso no lo excluye. Pero desde el punto de vista sistémico, hay que empezar con lo mejor. Buenos días, Silvia. ¿Algún comentario a este punto, al diagnóstico inicial? Gracias. Sí, justo bueno, doctor Villanueva, buenas tardes para usted, no tengo todo el honor de conocerlo, pero su charla excelente, sobre todo la parte estadística fue la que me gustó mucho. Bueno, un comentario sobre este caso. Bueno, este es una paciente que tiene una enfermedad metastásica, pero oligometastásica. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que la enfermedad oligometastásica es una enfermedad que puede ser, entre comillas, potencialmente curable, o sea, puede tener una larga sobrevida y hay que usar el mejor tratamiento de inicio, y sobre todo los pacientes receptores hormonales positivos que se ha visto que son. Entonces, yo creo que aquí lo primero que creo que deberíamos haber hecho, no sé qué opina Henry y el doctor Villanueva, estar seguro que es una enfermedad oligometastásica con un PET. Y sobre todo tenemos un KI alto que va a captar bien el PET, porque los PET cuando son enfermedades luminales con muy poco índice de proliferación probablemente no sirva mucho el PET. Entonces tenemos que estar seguros que es una enfermedad oligometastásica y probablemente, no sé, el método de elección podría ser el PET para estar seguro. El segundo comentario que me gustaría hacer sobre esto es, yo estoy de acuerdo totalmente que en este momento, porque no ha tenido biomarcadores, yo usaría la combinación de ribociclib con hidromatasa y con bloqueo ovario. Pero sí creo que en el espectro de enfermedades hormonosensibles hay una serie de comportamientos y todos tenemos en nuestra consulta pacientes que están con hidromatasa probablemente 5 años con enfermedad metastásica. Entonces, mientras que no tengamos biomarcadores que nos digan a quién vamos a dar quién, creo que en este momento yo sí le haría bloqueo triple, pero creo que deberíamos, como dijo el doctor Villanueva, y la mejor demostración en la enfermedad HER2, deberíamos siempre dirigirnos, tratar de poder dar un tratamiento mucho más selectivo de acuerdo a la enfermedad. Y lo último que quería, no sé si el doctor Villanueva podría contestar esta pregunta, ¿podremos? Yo sé que MONALEESA 7 es un tratamiento hecho con ribociclib, no hay ninguna duda, es el único tratamiento que ha mejorado la sobrevida en primera línea, pero podríamos intercambiar el inhibidor de CD4, por ejemplo, en lugar de dar ribociclib, palbociclib, o el hecho que este sea el único estudio con enfermedad sobrevida nos obliga en todo caso a dar ribociclib, porque acuérdense que hay instituciones que no tienen, por ejemplo, no tienen ribociclib, pero sí tienen palbociclib. Entonces, ¿eso sería un freno para dar o es intercambiable a pesar de que no hay estudios face-to-face en la práctica diaria? Doctora Falcón, su primer comentario es muy certero. Efectivamente, si hay disponible un TEP
es muy bueno hacer un PET, e incluso yo diría que también si podemos hacer una biopsia del sitio metastásico también es muy interesante, ¿eh? Para determinar el perfil de hormonosensibilidad, y a veces hay sorpresas, sí, a veces hay sorpresas, y en eso hay mucha descripción bibliográfica. En cuanto a su pregunta con palvocicliba, desde el punto de vista metodológico creo que no hay opción, ¿sí? Después, si es un tema de disponibilidad, ya se adapta a cada centro. Lo que llama la atención con palvocicliba, y esto lo digo sin ningún tipo de conflicto de interés, porque tengo conflicto de interés con los tres, es que ha llamado la atención una secuencia de estudios negativos que llevan de alguna forma o a decir que metodológicamente los que hicieron los estudios con palvocicliba no hicieron lo que había que hacer. Esto es Paloma 3 negativo, esto es PALAS, el estudio en adyuvante que fue negativo, esto es Penélope, que fue presentado el año pasado, que también es un estudio en adyuvante que fue negativo, 3 estudios negativos con respecto a las otras 2 moléculas, e incluyo también abemacicliba, el cual tiene un estudio positivo en situación adyuvante con abemacicliba, el estudio Monarch, y que probablemente va a ser nuestro futuro estándar en pacientes con muchos ganglios positivos, muchos ganglios, probablemente más de 4, todo eso se está discutiendo. Pero en base a todo lo que estamos conociendo de estos últimos 4 o 5 años con los resultados, vemos concretamente que hay una especie de jerarquía entre los diferentes inhibidores de ciclina. Y personalmente, lo digo sin conflicto de interés, creo que el más poderoso de todos es abemacicliba, el segundo más poderoso es ribocicliba y el tercero es palvocicliba. Por eso, en mi práctica cotidiana, un poco palvociclib, que lo utilizo muchísimo, está más que todo consagrado a pacientes menopáusicos con enfermedades no tan sintomáticas. Pero cuando tengo el desafío de la enfermedad sintomática, de la extensión visceral, ni hablar de los perfiles de resistencia primarias o secundarias, mis elecciones están sobre abemaciclib o sobre ribociclib, ¿sí? Eso es lo que pienso en base a palvociclib. Palvociclib es un excelente medicamento, sin lugar a dudas es el mejor tolerado de los 3, porque la gestión es bastante fácil, pero un poco mi pregunta es que este nivel de tolerancia, que es un poco más fácil, está de alguna forma explicado también por su capacidad de inhibir menos los cibles. Esa es una posibilidad, me parece. Esto es lo que le digo, es mi percepción, esto no es ni una convicción, es solamente la observación desde que empecé a trabajar en los estudios clínicos con todas estas moléculas. Así que creo que hay una jerarquía, y cuando hay un paciente en situación crítica, y ni hablar de un paciente premenopáusico, creo que hay que priorizar los medicamentos que a mi entender son mucho más poderosos, y ni hablar con los estudios de sobriedad global positiva. Listo, creo que seguimos con la presentación. Muchas gracias, doctor Villanueva y doctora Silvia. Luego tenemos un PET, lo vamos a mostrar después. Entonces, esta paciente, estadio clínico 4, con la biopsia de la metastásica en L2 y hormonosensible, como ya lo mencionaron, empieza el tratamiento con triptorelina, letrozol, ribociclib en agosto del 2019, recibe radioterapia de la lesión de L2, creo que muy rápido, y oforectomía bilateral en el 16 de julio del 2020. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué prueba usarían para evaluar la eficacia en esta paciente, ¿no? Vamos a ponerlo a votación nuevamente para ver qué es lo que opina nuestro público, y mientras creo que podemos ir comentando esta pregunta. Empecemos con el doctor Villanueva. Doctor Villanueva, ¿qué opina? ¿Con qué seguiría esta paciente con este tumor luminal B? Creo que el punto muy importante que usted ha precisado y que yo no lo dije en mi presentación es que si este paciente hay que castrarlos, y es muy importante que esa castración sea objetivada con los niveles hormonales.
Eso nos pasa, quizás pacientes con sobrepeso, en donde con las dosis estándar de análogos no llegamos a niveles de castraciones de situación premenopáusica. Así que es muy importante los dosajes hormonales, por lo menos en un primer tiempo. Y después los distintos exámenes de reevaluación depende de lo que haya hecho al principio. Los que hacemos estudios, Henry también, cuando se empieza con tomografía hay que continuar con tomografía, cuando hacemos PET hay que continuar con PET, no hay que estar mezclando exámenes porque si no después tenemos variables de confusión. Sí, hay que tener en cuenta también el tema de la pandemia, ¿no? Que no siempre nos permite ahora hacer todos los estudios. Hay que tratar de movilizar lo menos posible al paciente. Exacto. Creo que... doctor Gómez... Carlos. Sí, doctora. Sí, Silvia. Perdón, solamente quería, no sé si de repente con la experiencia del doctor que ha estado en el estudio Monalisa 7, o sea, el tema es que hay que asegurarnos que la paciente sea posmenopáusica. Entonces, cuando uno usa un análogo de la LHRH, ¿en qué momento debe empezar? O sea, ¿en qué momento debe empezar el inhibidor de aromatasa y el CDK4? O sea, hay que esperar 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, porque el análogo hace siempre un pico de elevación del estradiol. Entonces, ¿cuánto es el tiempo que se debería esperar para empezar? Porque, y bueno, yo particularmente lo que hago es empiezo con eso y luego las pacientes van a oferectomía quirúrgica, porque si cuando uno habla con la paciente le va a decir, bueno, vas a tener que estar de aquí para el resto de tu vida, bueno, bloqueada desde el punto de vista de su presión ovárica. Entonces, yo prefiero hacerle una orquiectomía bilateral. Ofertomía bilateral, perdón. Entonces, pero la pregunta aquí es, ¿en qué momento se debería empezar? ¿Después del análogo, el tratamiento con el inhibidor de aromatasa más el inhibidor de CDK4/6? ¿Esperamos 2 semanas, 3 semanas? 15 días, doctora, pero su precisión de la cirugía es muy buen reflejo. ¿Sí? Los pacientes creo que hay que operarlos, después hay que elegir el buen tiempo. ¿Sí? Pero el comienzo del antiaromatasa son 15 días después. Doctor Gómez, ¿qué opina de qué experiencia ha tenido con el uso de los análogos? La eficacia, ¿qué nos puede comentar? Los análogos a veces no tienen un óptimo bloqueo ovárico, como se ha mencionado. Entonces, el bloqueo quirúrgico es lo ideal, que es muy simple. En realidad, el bloqueo quirúrgico con la laparoscopía es, como me dijo una paciente, es menos que ir al odontólogo. El mismo día ingresan y se van a su casa en la tarde. Y lo más importante también es que nosotros somos un país muy extenso, entonces muchos de nuestros pacientes viven a una instancia importante y colocarse el análogo es muy complejo. Y todos estos tratamientos funcionan basados en que la función ovárica esté deprimida. Por otro lado, también la aprobación de las drogas toma su tiempo, ¿no? Entonces, a veces demora 1 semana, 2 semanas en que puede empezar el tratamiento de inhibidores de ciclinas y en ese periodo ya está bloqueado y hasta puede empezar el tratamiento de inhibidores de aromatasa. Inclusive puedes empezar con tamoxifeno, porque el Monalisa 7 permitía tamoxifeno y más adelante lo giras a letrozol o a anastrozol. No hay una sensación tampoco de urgencia, ¿no? No se trata de una urgencia que el paciente necesite empezar de forma inmediata, todo junto. Yo creo que lo importante es que empiece lo que demuestra que aumenta la supervivencia y como dijo al principio, un grupo de estas mujeres se pueden curar. 30, 40%, Dios quiera, se puedan curar. Y se van a curar con un buen bloqueo ovárico, una buena adherencia al tratamiento del inhibidor de aromatasa y una buena adherencia al inhibidor de ciclina. Eso es lo más importante. Ahora, eso no se va a conseguir en 2, 3 semanas, eso va a seguir en los siguientes meses y va a permitirse basado en que el médico le explique a la paciente lo que significa el tratamiento, porque muchas de ellas son premenopáusicas y les cuesta asumir, recibir toda la medicación y les gusta abandonar y en la primera que pueden lo dejan de tomar. Entonces, el médico tiene que comprometer a la paciente con su salud y con su vida, ¿no? Porque ellos
no solo mejora la calidad de vida, como mostró Cristian, sino mejora la supervivencia, tiempo de respuestas y todo lo que ya conocemos. Es importante la conversación con la paciente y empezar bien, ordenadamente, pero con lo que hemos destacado ya. Muchas gracias. Tengo pacientes que vieron la inyección de goserelina, hay que verla, el implante, y es enorme. Eso también, a diferencia de otros, como de Capetil, pero goserelina es enorme. Así que incluso eso, que también da bastante inquietud, lo que ustedes acaban de decir, de intentar rápidamente organizar una ovariectomía bilateral, es el buen reflejo que facilita totalmente el manejo de este tipo de pacientes críticos. Sí, gracias. En aras del tiempo vamos a seguir. Esta paciente empezó, como ya lo mencionamos, los análogos letrozol y ribociclib, y rápidamente, en solo 2 semanas, ya los niveles de estradiol se pusieron en el rango posmenopáusico y la FSH empezó a elevarse. Luego se hizo inicialmente un seguimiento de la ecografía porque la lesión era superficial y lo permitía, y en solo 10 semanas ya la lesión había reducido un 40%. Estábamos en una respuesta clínica parcial. El siguiente control de 3 meses después en 1.8 y 4 meses después se estabilizó en 1 centímetro sin adenopatía axilar. Estas son las imágenes. La tomografía el 4 de febrero ya mostraba una respuesta parcial en la lesión del primario y la lesión en L2 había esclerosado. Entonces, solo una diapositiva de algunos conceptos. Ya el doctor Villanueva mencionó los conceptos del Mona Lisa 7. Solo quería algunas cosas anecdóticas. Lo que menciona el estudio TEXISOFT, que siempre se requería un nivel de estradiol en rango premenopáusico para ser incluidos, excepto en casos en los que ya era totalmente claro que la paciente estaba en premenopáusica, ¿no? Con menstruaciones en los últimos 6 meses. Hay veces que el rango premenopáusico, cuando se utiliza quimioterapia, es más difícil de monitorizar, y en este caso los estudios de fertilidad incluían aquellas que habían tenido menstruaciones en las últimas 6 semanas antes de la quimioterapia, o que ya se habían recuperado de la quimioterapia y estaban sin amenorrea. Solo mencionar que el Mona Lisa 7 recibieron goserelina y incluían inmediatamente el uso de ribociclib con letrozol, igual que en nuestro caso, y el estudio TEXISOFT agregaba el exemestano recién después de 6 a 8 semanas de la triptorelina. Sin embargo, triptorelina con exemestano producían los niveles más bajos de estradiol. Habían algunos pacientes que, a pesar del uso de esta medicación, tenían niveles por encima del esperado en estradiol, ¿no? Y estamos hablando de alrededor de 25, 24% o 17% de los casos que no alcanzaban a pesar del uso de la triptorelina. El estudio Mona Lisa 7, como ya lo mencionó el doctor Villanueva, con 670 pacientes. Existieron otros 2, como se había mencionado antes en la pregunta de Silvia, que también incluían premenopáusicas, pero en menor cantidad, el Paloma 3 y el Monarch 2. Y solo para mencionar la velocidad de la respuesta a la combinación con ribociclib, es bastante rápida. Mencionan que a los 6 meses y el 35% están en respuesta parcial, y a las 8 semanas inclusive 37% ya están en respuesta parcial. La sobrevida global ya se mencionó, como Mona Lisa 7 supera la expectativa, ¿no? Que es el gráfico que ya se presentó, y lo cual le da la categoría de beneficio 5, ¿no? La única droga que lo alcanza. En cuanto a toxicidad en esta paciente, vamos a verla ahora. En cuanto a toxicidad,
La toxicidad en esta paciente fue bien tolerada a la droga. Si es que vemos, casi el 90% de los controles mostraron los neutrófilos por encima del 95%, por encima de 1500 neutrófilos. Y el control de electrocardiograma no mostró que ninguno de los controles pactados en el día 1, 15 y 28 hayan llegado a los 482, que es lo que exige repetir la prueba en una semana. Lo reportado en el MONALIZA 2, neutropenias grado 3-4, 50%, anemia 2.4%, diarrea 2.4% para ribociclib y elevaciones de perfil hepático 9%. El programa MONALIZA que combina en metaanálisis juntando MONALIZA 2, 3 y 7 encuentra que las toxicidades más comunes fueron la neutropenia, leucopenia y náuseas, menos frecuente artralgia y diarrea, incremento en valores de perfil hepático y prolongación de intervalo QTC bastante infrecuentes, y en MONALIZA 7 se encontró síntomas de menopausia, ¿no? Que es finalmente lo que se espera. Un 34% de los pacientes que recibió ribociclib y el bloqueo ovárico. Sin embargo, se espera que la mayoría de las toxicidades se manejen en los 3 primeros meses. La siguiente pregunta. En este paciente que ya está en una respuesta parcial importante, tiene una buena tolerancia al tratamiento, ¿incluiría manejo loco regional? Si es que no, marcarlo por favor. Tenemos 30 segundos. Continuaría solo con letrozol ribociclib. Sí, radioterapia al primario y continuar con letrozol ribociclib. Sí, radioterapia al primario, inclusive cirugía de rescate en caso no tenga control completo, y continuar con terapia hormonal. Mientras van votando nuevamente, doctor Villanueva, opiniones, ¿qué es lo que usted haría con este paciente, con esta respuesta muy buena? Creo que en algún momento de la historia natural habría que optimizar el tratamiento locorregional e irradiar la monometástasis. El paciente monometastásico hoy, está la definición de oligometástasis, hasta 5 metástasis. Pero la idea concreta es ser agresivos desde el punto de vista locorregional y agresivos a nivel de los sitios metastásicos. ¿Sí? Así que en algún momento, después lo que es bastante, lo que se puede diferenciar entre nuestros puntos de vista es el tiempo, en qué momento lo hacemos. Pero en algún momento habría que operarla, creo, ¿eh? Operarla, irradiarla a nivel de su mama e irradiar la metástasis. ¿Sí? Después, en qué momento, lo veremos, ¿eh? A los 6 meses, a los 12 meses, una vez que estamos seguros de que efectivamente todo el sitio metastásico está perfectamente controlado. Bueno, el timing creo que podemos diferenciarnos en nuestro punto de vista, pero hay que ir con todo en este tipo de pacientes. Doctor Gómez, ¿qué es lo que usted haría en este caso? ¿Qué opina? Yo opino que en realidad el timing es el punto, pero creo yo que para el manejo de la enfermedad focalizada o de la mama o en la metástasis ósea, debe ser requisito que la enfermedad esté en respuesta, ¿no? Como se ha dicho, como ha dicho Cristian. Si la enfermedad está en respuesta y que se fue, creo, el audio del doctor Gómez. Doctora Falcon, ¿qué opina? Sí, bueno, sí creo que es importante el esperar control. a la mama. No se espera la... ¿Se escucha? Sí, doctor, se cortó un rato, díganos. Un poquito. Lo seguimos. Sí, doctor Gómez. A veces no se esperaba la mama y había recrecimiento en esa zona, y esa era la fuente de clonas multiresistentes a los tratamientos previos. Entonces, tenemos que, por otras modalidades, sea quirúrgica, más radioterapia, evitar ese cuadro de resistencia a terapias estándar. Gracias. Doctora Falcón.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo básicamente con los dos. Los pacientes Hola. que tienen enfermedad oligometastásica, básicamente tienen que tener se benefician de un tratamiento multimodal. El tema, como dicen los doctores, es en qué momento haces el control de la enfermedad locorregional, que en este caso sería de la mama y de la única metástasis en hueso. Eso es probablemente cuando tenga respuesta, como un tipo consolidación. Y lo que yo haría en este caso, por ejemplo, es darle a L1, porque tiene lesión en L1, una radioterapia con SRT con criterio curativo, y probablemente también operar la mama, siempre y cuando esté en respuesta a la paciente, porque tenemos un estudio que es el turco que demostró que los pacientes que tienen enfermedad en hueso única probablemente sí se benefician con cirugía. Entonces, esta paciente yo haría estas dos cosas. Ahora, hay estudios también americanos y el hindú que demostraron que la cirugía no mejoraba la sobrevida. Pero creo que este es un caso, y sobre todo que esta paciente hay que tener en cuenta y la perspectiva que estamos una paciente hormonodependiente, que las que tienen enfermedad oligometastásica en este grupo de pacientes, su posibilidad de curarse es mucho más. Entonces yo creo que sí deberíamos hacer el control local de las dos zonas, ¿no? Sí, y creo que la gran mayoría de la audiencia está totalmente de acuerdo, porque tenemos 54% bastante, un ataque bastante agresivo de la lesión, ¿no? Con radioterapia y cirugía. Vamos a seguir entonces, a ver qué pasó. El seguimiento. Entonces, la paciente recibe, como ya hemos mencionado, triptorelina, letrozol, ribociclib desde agosto del 2019, radioterapia de la lesión en L2 desde agosto del 2019, muy rápido. Oforectomía bilateral en julio del 2020 y radioterapia a nivel del primario en septiembre del 2020. La lesión estaba totalmente estabilizada en la mama, según la ecografía, se había quedado en 1 centímetro. Finalmente, en abril del 2021, ya hace un mes, se realiza una biopsia de la lesión residual en la mama y se encuentra tejido esclerosado infiltrado por carcinoma ductal viable con cambios de radioterapia. La paciente, como votó la mayoría de la audiencia, fue, disculpen, a la pregunta de la doctora Falcón, PET scan, 30 de enero de 2021, ninguna lesión activa captadora del azúcar radioactiva. Tumorectomía derecha, el 15 de mayo del 2021, carcinoma infiltrante NOS de mama viable 5%, grado histológico 1, TIL ausente, tamaño 15 milímetros, bordes libres, receptores de estrógeno 100%, progesterona negativo, ER2 negativo, KI67 en 1 al 2%. 2%. Podemos ver el seguimiento abajo, la gráfica de seguimiento de este caso, y justo lo conversábamos antes con el doctor Gómez y la doctora Falcón. O sea, realmente hay una selección y esta clona es totalmente insensible a los tratamientos ya, ¿no? Inclusive a radioterapia. Y ha quedado esta lesión residual. Entonces, en relación a lo que mencionaban en la discusión, el estudio americano, como lo mencionó Silvia, el ECOG, con 258 pacientes, en los cuales luego de dar 4 a 8 semanas de una terapia sistémica, se randomizan manejo local óptimo versus continuar con la terapia sistémica, y encontraba que no había diferencia en cuanto a la sobrevida global de los pacientes, excepto para el triple negativo, que sí iba peor por el retraso del tratamiento, ¿no? Sistémico. Pero encontraban que había un mejor control local, definiéndose la progresión locorregional para terapia sistémica continua, en los que no iban a cirugía, como aparición de síntomas que, en el tumor primario que requerían manejo local, o una terapia local temprana en los pacientes que fueron sometidos a cirugía, los pacientes que progresaban a nivel ganglionar regional o enfermedad de pared torácica, mama residual. Solo 3 slides más. En la presentación que hicieron en el ESMO Breast hace unas semanas, juntando los ensayos Mona Lisa con 1100 muestras, en los cuales se encontraba que
hay algunas lesiones que no responden al tratamiento con bloqueo endocrino ICK4/6 con ribociclib, y encuentran que el subtipo basal-like es el que no respondía. Definitivamente creo que esto no se aplica a nuestro caso, ¿no? Creo que hay subpoblaciones a los cuales no le hace efecto ningún tratamiento. Probablemente, a título personal, pienso que se acumulan células tipo células madre que tienen un crecimiento muy, muy lento y que no le hace efecto ninguno de los tratamientos mencionados. Y la cirugía, creo yo, permitió rescatar esa lesión que no le hacía efecto ya a los tratamientos y que ha permitido que la paciente siga en una respuesta hasta la actualidad. Muchas gracias. Doctor Villanueva, sus comentarios, por favor. El doctor David Calcina Quispe hace una pregunta muy importante. Lo que él dice es, si hemos sido agresivos con esta paciente que empezó con una primera línea de triterapia, pudimos operarla y actualmente se encuentra en remisión completa, eso quiere decir que la continuidad del tratamiento se podría interpretar como una pseudoadyuvancia. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Es que seguimos con los inhibidores de ciclina o nos limitamos a un bloqueo ovárico o a una antiaromatasa si la paciente fue operada? Creo que para esa pregunta es muy importante tener en cuenta lo que conocemos con el estudio en adyuvancia de Monarch-E con abemaciclib. Estamos muy atentos a lo que va a pasar con el estudio Nathalie, que también evalúa exactamente lo mismo en adyuvancia con ribociclib, siendo que Palas es negativo con palbociclib. Pero creo que en base a lo que conocemos con Monarch-E, abemaciclib, habría que continuar con el inhibidor de ciclina, por lo menos por 24 meses, que es lo que se ha utilizado en el estudio con abemaciclib. Así que para responder a su pregunta, doctor Calcina Quispe, creo que habría que continuar con el antiaromatasa y ribociclib, y este último por lo menos por 24 meses. Sí, muchas gracias. Doctor Villanueva, ¿algún tratamiento adicional que incluiría en este paciente, los controles? No, yo creo que tienen que seguir igual. Ya no necesita análogos, tiene que seguir con el antiaromatasa y sobre todo no suspendería el ribociclib. Muchas gracias. Doctor Gómez. Yo creo que está claro. Más bien pienso que la respuesta en el tumor primario de bajar K67 a 1% es una forma de determinar también respuesta a la terapia hormonal. El tumor tenía, creo, 1,5 centímetros, pero el área tumoral era 15%. Entonces, y el K67, 1%, es un marcador de eficacia porque tenemos en cuenta que los tumores, estas células demoran en desaparecer. Sin embargo, siempre hay la duda que ese foco después puede ser la fuente de mutaciones que pueden ser de mal pronóstico a largo plazo. Más bien yo le preguntaría a Cristian, en ese tumor tan pequeño que queda residual, ¿valdría la pena hacer un NGS para ver el futuro o no vale la pena porque ha recibido abema, ha recibido, perdón, ribo, letrozol y radioterapia? ¿Tú crees que valdría la pena determinar una clone? Pues sabes que creo que eso va a ser lo que va a terminar siendo la oncología dentro de 10 años. Dentro de poco vamos a abrir un estudio con Yesca y con un antiparpa, en el cual la pregunta va a ser esa, Henry. Se va a hacer estudios de biología molecular profundos en el sitio primitivo, se va a hacer una carta de identidad del tumor, se va a buscar eso en ADN circulante y la estrategia terapéutica va a estar decidida en base al ADN circulante. ¿Sí? Eso es en triple negativo. ¿No? Yo creo que una vez que podamos confirmar eso en enfermedades mucho más agresivas, lo que acabas de proponer, que hoy es parte más de la curiosidad que de una estrategia terapéutica, va a terminar nuestras decisiones terapéuticas adyuvantes empíricas van a terminar decididas por eso, y un poco para completar lo que dijo la doctora Falcon en base a los biomarcadores, ¿no?
un poco todo está incluido eso, ADN circulante y ver si efectivamente circula lo que cada una de las pacientes tiene. Eso. Sí, sí, el doctor David Calcina pregunta, Silvia, a ver qué opinas de esta consulta. ¿Cambiarían a fulvestrán ribociclib luego de la cirugía? Y el doctor Villanueva la contestó, no, 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 hay que seguir yo seguiría con lo mismo. Lo que sí, creo que aquí sí, un poco la discusión sería, ¿la tratamos como una adyuvancia, entre comillas, como dijo el doctor, bajo el estudio de Imona, solamente 2 años más, o la tratamos como enfermedad metastásica y le seguimos hasta progresión? Yo creo que ahí, más que todo, sería la discusión, no el tiempo, pero yo le seguiría con lo mismo, en este caso con el ribociclib y todo. Solamente una consultita antes de acabar, Carlos. Me gustaría que, aprovechando el doctor Villanueva y sus conocimientos estadísticos, ¿por qué? O sea, siempre me llama la atención, ¿por qué teniendo en primera línea, tenemos el Paloma 2, el Mona Lisa 2, el Monarch 3 en primera línea, con unos hazard radius para PFS prácticamente 0,50 toditos, con una sola response prácticamente iguales? O sea, todo lo tenemos igual. ¿Y por qué en sobrevida el único que ha demostrado mejora es el Mona Lisa 7? ¿Será por el tipo de paciente que es premenopáusica, por la biología? Porque supuestamente para demostrar mejor en sobrevida debemos haber tenido más eventos que los otros no los tienen, porque prácticamente en tiempo de seguimiento estamos todos. No sé qué opina el doctor, cuál es la razón porque hasta ahora no encontramos sobrevida en primera línea en los demás estudios. Bueno, hay que esperar lo que nos den los estudios Mona Lisa 2, Paloma 2 y Monarch 3, todavía no los conocemos. Hay estudios de sobrevida positivo, sobrevida global positiva con fulvestrán en ribo y abemaciclib. O sea que hay 3 estudios con sobrevida global positiva. Ahora, ¿por qué? En primera línea, claro. ¿Por qué no digo, ¿por qué en primera línea ninguno, solamente Mona Lisa, el Mona Lisa 7? ¿no? ¿Por qué Mona Lisa lo tiene y no los otros? Una de las hipótesis es que probablemente el paciente premenopáusico tiene una enfermedad mucho más agresiva. ¿Sí? La segunda hipótesis es desde el punto de vista metodológico. ¿Sí? Desde el punto de vista metodológico hay que construir un estudio para que tenga el poder para poder concluir de manera concreta lo que estamos buscando. ¿Sí? Ese es todo el trabajo clave de los metodologistas y de los que diseñan los estudios, los investigadores principales. ¿No? Así que está la respuesta biológica y está la respuesta metodológica. Y un poco la continuidad de esta historia, porque esta historia todavía no se ha terminado acá, la continuidad de la historia y que va a consolidar un poco lo que estamos pensando en cuanto a si hay un nivel de jerarquía entre las diferentes moléculas, van a ser los 3 estudios en primera línea en la población menopáusica, en los cuales estamos esperando los resultados de sobrevida global y veremos qué pasa. Fíjense que los escenarios son múltiples, ¿sí? Pero sin duda una vez que tengamos esos 3 mensajes que todavía no los tenemos, vamos a tener una idea mucho más concreta de lo que está pasando con los inhibidores de ciclina. ¿Sí? Yo tengo mucha ansiedad por conocer Paloma 2, Mona Lisa 2, en donde soy uno de los coautores, y Monarch 3, en donde primera línea y súper interesante para saber si efectivamente es lo que estamos pensando hoy o si hay otra cosa. Ok, gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Villanueva, por toda su charla y la discusión y la paciencia que ha tenido con las preguntas de nuestro panel. Realmente muy contentos con su participación y le agradecemos toda la didáctica que ha tenido y el compromiso que tiene con nosotros en la docencia. A la doctora Falcón, al doctor Gómez, muchas gracias a Novartis, a la doctora María Ramírez y a todo nuestro público que ha estado con nosotros un sábado. Les agradezco mucho su presencia. Los dejo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos, gracias.